Reflexiones de la Biblia con el hermano Henry Castro. Un espacio para meditar en la palabra viva y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Hola, Dios te bendiga. En esta ocasión quiero hablar sobre el liderazgo en la iglesia. Hay verdades que solo se entienden cuando se observan con paciencia los comportamientos humanos a lo largo del tiempo. No se descubren en un día ni se aprenden en un libro. Se revelan cuando uno mira con atención cómo actúan las personas antes y después de experimentar reconocimiento, influencia o visibilidad. En ese ejercicio de observación se comprende algo fundamental. El liderazgo no transforma a las personas. El liderazgo revela lo que ya había en el corazón. Es normal ver que cuando las personas llegan a la iglesia con un deseo sincero de salvación, con la mirada puesta en Dios, con la mirada puesta en Cristo, su conducta es sencilla, natural y saludable. No buscan sobresalir, no buscan influir en otros, no buscan ser vistos como referentes espirituales. Llegan como necesitados, como aprendices, como personas conscientes de su fragilidad. En ese estado las relaciones fluyen, hay respeto, hay cercanía, hay humildad, no existe competencia ni comparación. Cada uno camina su proceso delante de Dios. En esa etapa la fe es vivida, no exhibida. Las personas no sienten la necesidad de demostrar nada, porque no persiguen nada. No hay ansiedad por destacar, ni urgencia por ocupar espacios. Y por eso las relaciones funcionan, porque no hay agenda oculta, no hay deseo de imponerse, no hay búsqueda de superioridad espiritual. El problema comienza cuando ocurre un descubrimiento peligroso. La persona se da cuenta de que hablar bien produce admiración, de que tener buena imagen genera respeto, de que la elocuencia impacta, de que memorizar algunos textos bíblicos impresiona a los demás, que manejar ciertos términos da apariencia de profundidad espiritual. En ese momento algo cambia. No necesariamente de forma consciente, pero sí real. A partir de ahí la fe deja de ser solo una relación con Dios y comienza a mezclarse con la autoimagen. La persona ya no solo quiere agradar a Dios, empieza a gustarle agradar a los hombres. Y cuando ese gusto se instala, la sencillez comienza a desaparecer. Es importante decirlo con claridad. Todo liderazgo basado en imagen, elocuencia y proyección es liderazgo carnal. No importa cuán bíblico suene el discurso, no importa cuántos versículos se citen, si el motor es el deseo de ser visto, admirado o reconocido, no es liderazgo espiritual, es ambición disfrazada de servicio. Dios no elige a nadie por imagen. Dios no elige a nadie por elocuencia. Dios no elige a nadie porque sepa mucha Biblia. El conocimiento por sí solo no es señal de llamado. Existen personas que conocen profundamente las Escrituras y no creen en Dios. Existen profesores de teología con una capacidad admirable en la Biblia que no tienen fe. El conocimiento bíblico por sí solo no equivale a vida espiritual. Dios elige corazones, elige disposición, elige obediencia, elige quebrantamiento, y eso no puede fingirse. Por eso, cuando una persona comienza a usar la fe como plataforma, todo se desordena
ya no escucha igual, ya no aprende igual, ya no se relaciona igual. Comienza a verse como alguien que tiene algo que dar, algo que enseñar, algo que corregir. Y aunque lo niegue con palabras, sus hechos revelan la dirección de su corazón. Aquí se rompe algo importante. La relación deja de ser horizontal. Ya no hay caminar juntos, ahora hay comparación. Ya no hay diálogo, ahora hay posicionamiento. Ya no hay amistad, ahora hay distancia. Y esa distancia no se produce por conflicto abierto, sino por una transformación interna. Este fenómeno no es aislado ni exclusivo de lo religioso, está profundamente ligado al trasfondo cultural de los pueblos. Los pueblos no son hojas en blanco, arrastran memorias, heridas, modelos de poder y esquemas de autoridad que se transmiten de generación en generación. Cuando una persona llega al Evangelio, no deja automáticamente atrás ese bagaje. Si no es confrontado y transformado, se infiltra en la vida espiritual. En sociedades marcadas por el culto al jefe, por liderazgos autoritarios, por caudillismos prolongados, la figura del que manda se vuelve atractiva. Se admira al que tiene control, se respeta al que decide, se sigue al que impone. Ese modelo, aunque sea carnal, queda grabado en el inconsciente colectivo. Por eso muchas personas no buscan liderazgo para servir, sino para sentirse alguien. No desean cargar con responsabilidades, desean tener poder. No buscan velar por otros, buscan ser reconocidos. No quieren el peso del liderazgo, quieren sus privilegios. Aquí es donde se revela la gran diferencia entre el liderazgo verdadero y su contraparte carnal. El liderazgo verdadero es una carga, es peso, es responsabilidad delante de Dios. No es un adorno ni una posición social, es una vocación que exige morir a uno mismo, renunciar al ego, soportar incomprensión, cargar con dolores ajenos y responder por las almas. No es atractivo para la carne, por eso pocos están preparados para ejercerlo con fidelidad. El liderazgo carnal, en cambio, es liviano, es emocionante, da estatus, produce admiración, genera sensación de importancia. Pero ese alivio inicial es engañoso, porque lo que se construye sin temor a Dios termina cayendo sin aviso. Cuando alguien asume un rol de liderazgo sin haber sido transformado, sin haber sido quebrantado, sin haber aprendido obediencia, ocurre algo inevitable. Esa persona se embriaga de sí misma. La vanidad ocupa el lugar que debía ocupar el temor de Dios. Y cuando la vanidad gobierna, la corrección se vuelve inaceptable. La persona ya no acepta observaciones, interpreta toda observancia como ataque, ve toda diferencia como amenaza, se rodea de quienes lo confirman y se aleja de quienes lo confrontan. No porque los confrontadores sean malos o carnales o que estén en pecado, sino porque la verdad incomoda cuando no hay humildad. Este tipo de liderazgo no edifica a la iglesia de Cristo, no forma discípulos, forma admiradores, no produce madurez, produce dependencia y a largo plazo produce soledad. Porque llega un punto en que el líder carnal se queda sin personas verdaderas a su alrededor. Está rodeado, pero solo, acompañado, pero sin amigos, confirmado, pero sin quien le diga la verdad. Y esa soledad es el precio de haber preferido la adulación a la corrección. En contraste, el liderazgo verdadero nunca camina solo. No porque sea débil, sino porque entiende que la iglesia es un cuerpo
Un cuerpo necesita ojos, manos, pies y oídos. Nadie lo ve todo, nadie lo sabe todo, nadie puede decidirlo todo sin consecuencias. El verdadero líder espiritual no teme perder autoridad por escuchar. Al contrario, sabe que escuchar preserva la autoridad. No teme ser corregido porque su identidad no está en el cargo, sino en Dios. No necesita imponerse porque confía en que Dios sostiene lo que Él mismo levanta. Aquí se entiende por qué muchas relaciones se rompen cuando aparece la ambición de liderar. No se rompen por diferencias doctrinales, ni por conflictos personales, sino porque el corazón cambió de dirección. Cuando alguien deja de caminar con Dios para comenzar a caminar hacia una posición, todo se altera. La fe deja de ser descanso y se convierte en escenario. La comunidad deja de ser familia y se convierte en público. El servicio deja de ser entrega y se convierte en estrategia. Este es el punto donde es necesario hacer una pausa y examinarnos. Porque nadie está exento de esta tentación. Todos somos probados cuando aparece la posibilidad de ser escuchados, admirados o seguidos. La pregunta no es si esa prueba llegará, sino cómo responderemos cuando llegue. El verdadero liderazgo no se demuestra cuando se habla bien, sino cuando se permanece fiel sin ser visto. No se demuestra cuando se recibe aplauso, sino cuando se acepta la corrección. No se demuestra cuando se asciende, sino cuando se conserva el mismo corazón que se tenía cuando no se era nadie. Mientras las iglesias sigan confundiendo elocuencia con llamado de Dios, imagen con autoridad espiritual y conocimiento con carácter, seguirán produciendo líderes carnales y destruyendo relaciones genuinas. Pero cuando se vuelve al modelo de Dios, cuando se entiende que Él no elige por apariencia ni por habilidad, sino por corazón, entonces el liderazgo recupera su peso real. Y ese peso no es liviano, es santo, es serio, es exigente y solo puede ser llevado por quienes no lo buscan para sí mismos, sino que lo reciben con temor, humildad y obediencia delante de Dios. Aquellos que comienzan a ser escuchados y observan que otros buscan su opinión, cuando su palabra pesa más que antes, ahí empieza una de las pruebas más delicadas de la vida espiritual. No es la prueba de la escasez, ni la del rechazo, ni siquiera la de la persecución. Es la prueba de la influencia. Y esta prueba, más que cualquier otra, revela con crudeza la condición real del corazón. Mientras no hay influencia, la vida cristiana suele vivirse con sencillez. Hay dependencia de Dios, hay necesidad genuina, hay conciencia de fragilidad, pero cuando la influencia aparece, cuando la persona descubre que sus palabras generan impacto, que otros escuchan, que otros siguen, entonces surge una tensión interna: servir o servirse, obedecer o controlar, permanecer humilde o comenzar a construirse una imagen. Aquí es donde muchos tropiezan. El liderazgo verdadero no comienza cuando otros te escuchan. Comienza cuando tú sigues escuchando a Dios, aun cuando otros te escuchan a ti. Y esta es una diferencia que muchos no comprenden, porque cuando la influencia crece, el ruido externo aumenta, pero la voz de Dios suele hablar más bajo. Si no hay obediencia y sumisión a la palabra de Dios, esa voz se pierde. Del tesoro del Dios viviente, de ese gran rey. La Escritura enseña que el liderazgo espiritual nunca fue diseñado para ser una plataforma de exaltación personal. Al contrario, fue establecido como un camino de humillación voluntaria.
El mismo Señor Jesucristo dejó este principio claramente establecido cuando habló del liderazgo entre sus discípulos. En Mateo capítulo 20, verso 26 al 28, el Señor Jesucristo dijo: «Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Este texto destruye por completo el concepto carnal del liderazgo que estamos viendo hoy. Aquí no hay espacio para la ambición, para la búsqueda de estatus, ni para el deseo de imponerse. El liderazgo bíblico no se mide por cuánto siguen a una persona, sino por cuánto esa persona está dispuesta a dar su vida por otros en obediencia a Dios. Sin embargo, cuando la cultura del pueblo no ha sido transformada por el Evangelio, ese modelo de Cristo es reemplazado por modelos humanos. Y aquí entra nuevamente el peso del trasfondo cultural. Los pueblos que han vivido bajo caudillismos, dictaduras y figuras fuertes de poder tienden a reproducir esos esquemas incluso dentro de la iglesia. El jefe es admirado, el que manda es respetado, el que controla es seguido, y ese patrón, si no es confrontado por la palabra de Dios, se infiltra en la vida espiritual de la iglesia. Por eso muchos confunden autoridad con imposición, liderazgo con dominio y sujeción con silencio. Pero esa no es la sujeción bíblica. La sujeción bíblica es voluntaria, consciente y nace del respeto a la verdad, no del miedo al castigo. Cuando un liderazgo se ejerce desde la carne, ocurre algo inevitable. Se comienza a apagar la sensibilidad espiritual. Ya no se disciernen las cosas como antes. Ya no se perciben las advertencias del Espíritu Santo. Todo se evalúa desde la conveniencia, no desde la verdad. Y cuando esto ocurre, las personas que Dios ha levantado como centinelas comienzan a incomodar. Los hombres espirituales, los que tienen discernimiento, los que ven más allá de la apariencia, no siempre dicen lo que el liderazgo quiere oír. Y por eso, en contextos carnales son vistos como problemáticos, rebeldes o conflictivos. No porque lo sean, sino porque la verdad siempre confronta al corazón que no quiere ser examinado. La Biblia enseña que Dios mismo establece esos dones en la iglesia para la edificación y protección del cuerpo. No todos cumplen la misma función, pero todos son necesarios. Cuando uno de esos miembros es rechazado, el cuerpo entero se resiente. Primera de Corintios 12:21 dice: «Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros». Cuando una iglesia comienza a expulsar, marginar o silenciar a los ojos espirituales, a los que ven, a los que disciernen, esa iglesia comienza a caminar a ciegas. No importa cuánta doctrina tenga, ni cuánta actividad realice, la falta de discernimiento abre la puerta al engaño. Aquí aparece otro problema grave: la sustitución de la vida espiritual por la ideología. Se puede defender una doctrina correcta y aún así estar espiritualmente secos. Se puede tener argumentos sólidos y al mismo tiempo haber perdido el gozo, la sensibilidad y la presencia de Dios. Porque la verdad no fue dada solo para ser defendida, sino para ser vivida. Cuando el liderazgo se centra más en ganar debates que en cuidar almas, cuando se enfoca más en imponer una línea que en pastorear corazones, algo esencial se pierde. La iglesia se vuelve rígida, dura, incapaz de sanar, y una iglesia que no sana termina hiriendo.
La Escritura advierte que el conocimiento, cuando no está acompañado de amor y humildad, produce soberbia. Primera de Corintios 8:1 lo dice así: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este es uno de los textos más ignorados por quienes aman enseñar sin haber sido quebrantados. El conocimiento bíblico sin carácter no edifica, infla, produce orgullo espiritual, no transformación. Y cuando ese orgullo se instala en el liderazgo, el daño es profundo y duradero. Otro efecto del liderazgo carnal es la interpretación errada de la corrección. Toda advertencia es vista como ataque, toda diferencia es vista como rebelión, y así se construye una narrativa donde el líder siempre tiene la razón y los demás siempre están equivocados. Esto no solo es peligroso, es antibíblico. Al Dios vivo. La Biblia enseña la exhortación mutua como un mecanismo de protección espiritual, no como una amenaza al orden, sino como una defensa contra el corazón que tiende a endurecerse. Hebreos 3:13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando la exhortación desaparece, el endurecimiento comienza. Y ese endurecimiento no siempre se manifiesta en pecados escandalosos, sino en decisiones imprudentes, en relaciones malsanas, en tolerancia al pecado y en pérdida de autoridad espiritual real. El liderazgo verdadero entiende que necesita ser guardado tanto como necesita guardar a otros. Sabe que nadie es inmune al engaño del corazón. Sabe que la influencia es peligrosa cuando no está sometida a la palabra. Y por eso se rodea de personas que puedan hablar con libertad, que puedan advertir, que puedan decir no cuando sea necesario. En cambio, el líder carnal se rodea de aduladores, personas que siempre le dicen que sí, personas que confirman todo, personas que no ven, no disciernen y no confrontan. Y con el tiempo ese liderazgo queda solo, aunque esté rodeado de gente. La soledad espiritual es uno de los precios más altos del liderazgo malentendido. No hay con quien hablar con honestidad, no hay con quien abrir el corazón, no hay quien pueda aconsejar sin temor. Y cuando llega una crisis real, no hay apoyo espiritual sólido. La Escritura es clara al advertir sobre este camino. Proverbios 18:1 dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. El que se aísla del consejo termina siguiendo su propio deseo. Y el propio deseo, cuando no está sometido a Dios, siempre lleva al error. Esta reflexión no busca condenar, sino advertir, porque la prueba de la influencia llegará a muchos, y solo quienes han aprendido a caminar en humildad, a someterse a la palabra y a valorar la corrección, podrán atravesarla sin perderse. Dios te bendiga. Si lo puedes leer, pequeño rey que dice en la pared, viste pesado en balanza y te han encontrado falso, tu reino es traspasado, serás cortado. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, no olvides darle like y comentar. Dios te bendiga.